recordar porque, sí, como tengo que hacer varias cosas, hacía algo a la carrera ahorita, siempre descuido más de alguna, ¿no? Pero bueno, ya estamos en sintonía. Aquí en estos temas de funciones de dos variables siempre hay que tomar de referencia en la mayoría de cosas las funciones de una variable. O sea, casi se repite. De hecho, tiene mucho que ver, por ejemplo, con la unidad que vimos anteriormente también. Porque cuando miramos para R2 o para R3, lo mismo similar va a ser acá, solo que aquí no lo separamos por IJK, ¿no? Pero sí lo separamos por sus variables. Eso es solo un pequeño como chivo para que uno no sé cómo se llama, no se complique, sino que lo vaya haciendo lo más fácil posible. Entonces, para poder empezar a tocar el tema de límites y continuidad, hay un concepto que se maneja acá, que el similar en una variable son intervalos abiertos. Aquí lo que se habla es lo que se conoce como el entorno. El nombre no se utiliza en una variable, pero sí se utiliza, se dice límites y continuidad en un intervalo. Aquí vamos a decir en un entorno, que normalmente es un disco abierto. El cual pues es una región la cual se está definida como parejas ordenadas X, Y, tales que la raíz cuadrada de X menos X sub 0 al cuadrado más Y menos Y sub 0 al cuadrado, su raíz cuadrada, completa hasta acá, debe ser menor que un valor llamado delta. Entonces, en la figura que podríamos hacer, para agarrar la idea, vamos a hacer primero un círculo. Que no me quede como elipse, sino que como círculo. Ahí está más o menos bien. Y aquí vamos ahora a montar los ejes. Digamos que aquí va a venir el eje Y. Y por aquí podría venir el eje X. Ese es un montaje que hago yo para que me quede bastante bien la figura en donde yo la necesito. Entonces, esa región dada por la raíz cuadrada de X menos X0 al cuadrado más Y menos Y sub 0 al cuadrado, serían todos los valores que están adentro de ese, porque ese es un círculo, ¿no? Donde X menos X sub 0 más Y menos Y sub 0 al cuadrado serían un R cuadrado. En este caso sería delta al cuadrado en el extremo, o sea, en el límite. Entonces, aquí tendríamos dibujado el R en cualquier lado, por supuesto. Aproximadamente por aquí estaría el centro y esto sería R. Pero para nosotros va a ser delta. Y la región básicamente sería lo que está adentro del círculo. Entonces aquí es donde viene la similitud con una variable. Lo que pasa es que en una variable es en un intervalo abierto. La X varía desde un valor inicial, digamos, a un valor final. Y entonces ese intervalo es la región. Porque también un intervalo se puede considerar como una región, pero en este caso es un segmento de línea. Mientras que aquí la región que nos interesa es este circulito con radio delta. Y todavía me hace falta hacerle otro efecto que vamos a ver. No es difícil hacerlo, solo es cuestión de tiempo, que es puntear toda la orilla. Porque no, como dice que la desigualdad dice menor que delta, entonces quiere decir que la orilla no la va a tomar en cuenta. Y con eso ya tenemos bastante bien identificada nuestro entorno, que no es más que un círculo de radio delta, pero que como es menor que, entonces tenemos que puntearlo toda la orilla. Tal vez se me fueron unos pedacitos de más, pero ahí está bastante bien. Entonces, el punto X0 y Y0 es el que nos quedaría en el centro. Bajando una línea paralela al eje Y y una paralela al eje X. En el eje X tendríamos X0 y en el eje Y tendríamos Y0.
Por lo tanto, el punto tendría coordenadas x0, y0, que es el centro. Eso definitivamente lo sacamos de acá, de la desigualdad que tenemos mostrada. Entonces, cuando uno quiere calcular el límite en una variable, uno pone, damos un valor x sub 0 y se hace tanto a la izquierda como a la derecha con valores muy, muy pequeños. Lo que quiere decir eso es que se está acercando, pero nunca es igual. Legalmente nunca es igual. En el límite, que es lo que queremos ver. Entonces diremos nuestra definición en nuestro curso, ya que sería la parte de lo que tenemos que ver el día de hoy. Podríamos entonces escribir lo siguiente: el límite de una función de dos variables el límite de una función de dos variables. Comienza el libro, eso es teórico, o sea que lo puede ir a ver al libro. Dice CAF, una función de dos variables CAF, una función de dos variables definida en un disco abierto centrado en x0 y y0 excepto posiblemente en ese punto. Y sea L mayúscula un número real. Ahí le agregué, porque eso creo que no está en el libro, solamente dice un número. Pero yo, para que no haya problema, le agrego la palabra real, porque quedaría muy ambiguo si solo escribo número. Entonces, el límite, veamos la escritura, ¿no? El límite, igual que en cómo se llama, que la escritura en una variable. Para una pareja ordenada, ojo, aquí es donde empieza todo lo diferente. Para una pareja ordenada XY se va a acercar a ese centro X0 y Y0. O sea que aquí está haciendo un acercamiento de parejas, no de valores específicos como lo hace en una variable. Porque nosotros en el límite decimos X cuando X tiende a X0. Casi muchos cuando definimos la derivada ponemos X tiende a 0, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso lo que estamos haciendo nos es acercando a este punto de acá al centro con parejas muy cercanas al centro. Claro, si quiere probar muy lejanas también lo puede hacer, pues, pero el límite va a tener más diferencia. Mientras más se acerque a ese punto X0 y Y0, el límite se va a ir acercando al valor que queremos. Entonces, ¿de quién? Pues de la función f de XY, que es una función de dos variables, y eso va a ser, digamos, a un valor L. Si para cada, aquí le voy a cambiar el grosor, si para cada epsilon mayor que 0, existe un único delta mayor que 0, tal que también hay un símbolo, pero casi nadie lo conoce. Mejor use las palabras. ¿Y qué es lo que se debe cumplir? Por eso dice tal que, eso quiere decir que hay una condición. La condición es el valor absoluto, ojo, de f de XY menos L tiene que ser menor que ese número epsilon que pusimos ahí arriba. Siempre que, ese Q quiere decir siempre que
0 es menor o igual que la raíz cuadrada de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 también al cuadrado. Ahí termina la raíz y eso va a ser menor que delta. Eso básicamente es la definición del límite para, ¿cómo se llama?, para una función de dos variables. Si fuera tres variables, pues entonces todo cambiaría. Sería el límite de una función de tres variables, f de x, y, z, digamos, para una triada ordenada x, y, z, se acerca a un x0, y0, z0. La única diferencia es que el entorno ya no sería un círculo, sino que sería una esfera. Pero vamos a ir acercando al centro de la esfera lo más cerca que podamos, ¿va? Pero tenemos que tener en cuenta que nos vamos a ir acercando con cambios en x, y y z. Vamos a ver el primer ejemplo. En el primer ejemplo me dice que si f de x, y fuera, digamos, a x cuadrado menos 6y cuadrado. Aquí es bueno que usted repase y diga, bueno, ¿y esa gráfica de quién es? Es muy parecida a la que venía en el examen, ¿no? Pero bueno, ahí dejémoslo. Entonces aquí lo que nos piden es calcular. O sea, es bueno tener la gráfica completa porque entonces le da a uno una mejor idea. Pero aquí, como es analítico, lo que nos piden es calcular el límite de una pareja cualquiera XY, pero se va a estar acercando al punto 1,3 de la función que nos dieron, de x cuadrado menos 6y cuadrado. Entonces la solución sería de la siguiente manera. El límite, se me fue la m completa, ya no puse la i. El límite de x cuadrado menos 6y cuadrado para un elemento xy que se está acercando a 1,3 va a ser entonces igual a ¿qué? Cuando es una función polinomial, oiga bien, cuando es una función polinomial se puede sustituir directamente por x y y. Cuando no es una función polinomial, por ejemplo, es una función racional que tiene un numerador y un denominador, o cuando está dentro de un radical, hay que tener mucho cuidado que no se puede sustituir directamente. A veces por sustituir, por ejemplo en las de fracciones, que es donde da problema, le va a quedar 0 dividido entre 0 o un número dividido entre 0. Entonces nosotros sabemos que eso no se puede hacer. Entonces ahí lo que hay que hacer es acercarse por la izquierda y la derecha, pero eso era ¿en dónde? En una variable. Aquí no hay izquierda-derecha, aquí hay que acercarse como uno pueda a ese punto XY, pero como una pareja ordenada. Entonces esto nos va a quedar que es igual al límite de 1 al cuadrado menos 6 por 3 al cuadrado. Aquí tal vez un paso intermedio que sería bueno dejar claro, lo voy a hacer mejor para no dejarlo solo como idea. Esto sería igual al límite de la pareja ordenada XY que se está acercando a 1,3 de x cuadrado. Y aquí aplicamos nuestra propiedad de límites, o sea, va a ser la resta de dos límites. De hecho, la constante la podemos sacar al límite de esa misma pareja XY que se está acercando a 1,3 de y al cuadrado. Entonces, en el primer límite nos va a quedar que es igual, como es de x cuadrado, solo evaluamos la x. Entonces nos quedaría 1 al cuadrado menos 6. Ahora evaluamos la y, que sería 3 al cuadrado. Esto cuando evaluamos para x y para y nos va a servir mucho cuando lleguemos a derivadas parciales, porque así vamos a calcular las derivadas parciales también. Entonces aquí nos quedaría 1, 3 por 3 sería 9, menos por 6 sería menos 54. Por lo tanto, el resultado es igual a menos 53. Y así cualquier función polinomial, solo introduce usted sus x y sus y hace sus operaciones
y se fue, ¿ok? Pero hay otro tema que también se mira mucho en cómo se llama en una variable, que es comprobar o verificar. El enunciado del nuevo problema dice verificar que el límite para una pareja ordenada XY que se acerca a la pareja ordenada AB de la función Y es igual a B. Vea que estoy diciendo la función Y, o sea que yo estoy diciendo que en este caso f de XY es igual a Y, ¿ok? Es cuestión de indicarlo porque a veces lo perdemos. Aquí nuestra función de XY simplemente es igual a Y. Es lo mismo que nos están diciendo ahí, ¿ok? Pero lo queremos verificar. Entonces la única manera como lo podemos verificar, solución entonces, aplicamos su definición. El límite, este límite es igual a esto, sí y solo sí, por definición, el valor absoluto de f de XY menos L tiene que ser menor que épsilon, siempre que 0 sea menor o igual que la raíz cuadrada de x menos x0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado. Todo eso a la raíz cuadrada terminaría hasta donde está el último cuadrado, la cerramos y eso va a ser menor que delta. Pero f de XY, como expliqué aquí arriba, f de XY es Y. Eso es el que voy a sustituir acá. Entonces me va a quedar el valor absoluto de Y, que lo voy a poner con verde para que vea de dónde lo saqué, menos el límite. ¿Pero quién es el límite? El límite en este momento es B. Traté de poner, como es, aquí el principio no es paréntesis, sino que es el valor absoluto. Debe ser menor que épsilon, siempre que 0 sea menor o igual que la raíz de x menos x sub 0 al cuadrado. Ah, bueno, pero x sub 0 sí lo conocemos. ¿Quién es x sub 0? A, muy bien, perfecto. X menos a elevado al cuadrado más, y lo mismo con y sub 0, ¿ah? Y menos b elevado al cuadrado va a ser menor que delta. Ahora, antes de continuar el paso que sería el siguiente, necesito hacerles un pequeño recordatorio por si no lo supieran. Si lo saben, pues solo síganme la onda, ¿no? Primero hay que recordar que el valor absoluto de un número cualquiera, claro, se define como A si A es mayor o igual que 0, o menos A si A es menor que 0. Esa definición es muy buena. Sin embargo, lo que nosotros vamos a necesitar es que el valor absoluto de A es igual a la raíz de A cuadrado. Esta propiedad la confunden muchos. Esta es una propiedad que tiene los radicales, porque aquí muchos solo eliminan la A, el cuadrado con la raíz, y no es así. La raíz de A cuadrado, o incluso la raíz cuarta de A a la cuarta, es el valor absoluto de A. Y por eso es que, por ejemplo, cuando uno demuestra la ecuación de segundo grado, se fusilan el más menos. Casi todo el mundo pone más menos a la raíz y no les importa de dónde viene. No, la solución viene de acá. O sea, es una definición de las propiedades de los radicales. Solo los radicales tienen esa característica. Entonces, esto es lo primero que habría que recordar entonces de allá. Yo le voy a poner aquí propiedad del valor absoluto para reforzar. Entonces, por ejemplo, el valor absoluto de y menos b va a ser igual a la raíz cuadrada de y menos b al cuadrado. ¿Qué fue lo que escribimos en la parte de arriba? ¿Sí? Vea cómo es de bonita esta demostración, que aquí lo que estamos haciendo en pocas palabras es demostrar, ¿no? Él va a ser menor o igual. Usted me dice si es cierto. ¿Será que será menor o igual a la raíz cuadrada de x menos a
al cuadrado más y menos b al cuadrado. ¿Será cierta esa desigualdad que puse? Por supuesto que sí, porque nosotros aquí tenemos y menos b al cuadrado. Solo que x menos a al cuadrado fuera 0, entonces sería igual. Pero aunque sea x menos a muy pequeñito, pero chiquitillo, de todas maneras va a ser menor que el que está a mano derecha. Pero eso es menor que delta según la expresión de aquí arriba, que era donde veníamos. Esto va a ser menor que delta. Por lo tanto, la conclusión de toda esta línea sería que el valor absoluto de y menos b va a ser menor que delta. ¿Por qué? Porque y menos b era igual a la raíz de esto, ¿sí? Y esto es menor o igual que todo esto otro. Y esto, según la definición de arriba, es menor que delta. Por lo tanto, el inicial, que es el valor absoluto de y menos b, va a ser menor que el terminal, que sería delta. Es una cosa bastante simple. Y aquí viene, eso lo hizo en una variable, y aquí también lo vamos a hacer. Dice que si en dado caso epsilon fuera exactamente igual a delta, usted puede poner epsilon igual a delta medios o a delta cuartos, un valor pequeño, pero el grande está bien, epsilon igual a delta. Entonces, ¿qué es lo que estamos demostrando? Que el valor absoluto de y menos b es menor que epsilon, que es exactamente lo que tenemos acá. Nosotros los que escribimos como ingenieros escribimos aquí, con lo cual queda demostrado. Una demostración muy sencilla, muy práctica, a veces cuesta un poco menos que las de una variable, a pesar de que esta tiene dos variables. Pero este método que usa el libro que tenemos de texto a mí siempre me ha gustado y me parece que es muy bueno. Bien, en este tema de estas de dos variables o tres variables se utiliza un método que también es muy funcional para el cálculo de límites, que se conoce como el cálculo de límites usando trayectorias. Vamos a poner un ejemplo directo. Supongamos que nosotros tuviéramos una función f de x, y dada por la fracción 5xy cuadrado dentro de x más y cuadrado. Entonces, si yo quisiera calcular el límite de esa función de xy, pero cuando la pareja ordenada xy se esté acercando a la pareja 0, 0, en este caso al mero centro de eje coordenadas. Esto va a ser igual a sustituir, como lo hicimos en el primer ejemplo, límite de xy, sustituirle primero la función, que sería 5xy cuadrado sobre x más y cuadrado. Este se está acercando a 0,0. Ahí me quedó un poquito montado. Ojalá que usted lo copie mejor. Esto, según lo que vimos, hasta lo que hemos visto, esto sería igual a 5 por 0 al cuadrado. Y dividido dentro de 0 más 0 al cuadrado. El 5 multiplicado por 0 nos va a dar 0. Y abajo también nos va a quedar 0. Pero 0 sobre 0 no existe. Entonces, en una variable es un problema muy similar
Pero lo único que tiene que hacer uno es como factorizar, para que al factorizar se elimine ese problema que tiene realmente. Pero aquí no podemos factorizar. Entonces, para eso se usa el método de trayectorias. Veamos qué pasa con la trayectoria. Por si venía eso en el cómo se llama en la tarea, entonces ya lo puede fortalecer, ¿verdad? ¿Ok? Esa es la idea. Y estuvo buenísimo que la haya hecho. Sí, estuvo buenísimo. Entonces, cuando nosotros hablamos del método de trayectoria, solo vamos a ver directamente lo que sería la trayectoria del eje X y también la trayectoria del eje Y. Cuando nosotros vamos a hablar de una trayectoria, lo que pasa es que nosotros estamos interesados, supongamos que aquí tuviéramos el eje X y por acá el eje Y. Nosotros estamos interesados en tomar puntos que estén sobre el eje X, no importa dónde estén, sino que simplemente queremos puntos sobre el eje X. Eso es la trayectoria del eje X. Entonces, todos esos puntos que pertenecen al eje X, ¿qué coordenadas van a tener? Cualquiera de ellos va a tener coordenada un valor de X, pero 0 en la Y, ¿verdad? X, 0. Entonces, de esa manera lo vamos a hacer nosotros. Vamos a calcular el límite, el problema que teníamos para una pareja ordenada XY, de la función que era 5XY cuadrado dividido dentro de X más Y cuadrado. Pero nos vamos a ir acercando a cualquier punto del eje X, en este caso sería a X, 0. Entonces, ese límite nos va a quedar que es igual al límite de 5XY cuadrado para XY que se está acercando a X0. Lo voy a hacer por pasos para que quede bien claro. Todo esto está dividido por concepto de límites. Este está muy a la izquierda, lo vamos a borrar. Y abajo nos quedaría el límite de la pareja XY que se está acercando a X0 de X más Y cuadrado. Esto nos va a quedar que para calcular el límite de XY cuando se acerca a X, 0, ¿cómo nos quedaría la expresión? Nos quedaría 5, primero voy a escribir 5X porque la X vale X, pero la Y en este caso vale 0 al cuadrado, dividido dentro de X más 0 otra vez al cuadrado. Entonces, ¿qué pasó? Que aquí nos quedó arriba 0 partido X. Y eso, como X no es 0, puede ser cualquier valor. Entonces, esto sería igual a 0. ¿Estamos? Ahora lo que nosotros vamos a completar nuestra teoría es que vamos a hacerlo, pero en la trayectoria del eje Y. De la trayectoria del eje Y hagamos siempre un resumito ahí porque nos sirva bastante. Hagamos el planito pequeño, por supuesto, porque es más que ilustrativo que fundamental, ¿no? Ahora, nosotros necesitamos puntos sobre el eje Y. Aquí solo le voy a marcar que estos son los puntos que necesitábamos, ¿verdad? En cambio, ahora, como esa es la trayectoria bajo el eje Y, vamos a tener los puntos acá. Y también va a tener la característica que cualquier punto en el eje Y va a tener coordenadas 0 para la X, ¿verdad? Y Y para la Y.
¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con el límite ahora? Es el límite, el que nos pidieron, sería entonces el límite cuando XY, pero ahora va a tender a 0,Y. De la expresión que nos habían dado, que era 5xy cuadrado, ¿verdad? 5xy cuadrado, y abajo era x más y cuadrado, ¿verdad? Ese límite, ¿a qué va a ser igual? Lo hacemos en dos partes igual. Al límite, cuando xy tiende a 0,y, de 5xy cuadrado, y todo eso dividido dentro del límite de xy, cuando él tiende a 0,y, de x más y cuadrado. Esos límites los podemos calcular un poco más rápido que otra cosa. Entonces nos quedaría 5 por la x, que vale 0, por la y, que vale y al cuadrado. Y abajo nos quedaría 0 más y cuadrado. ¿Cierto o no? Pero 5 por 0 es 0. 0 sobre y cuadrado. Pero 0 sobre y cuadrado, como y no es 0, entonces podemos decir que esto siempre va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué pasó? Que por la trayectoria del eje X el límite fue 0. Y la trayectoria en el eje Y, ¿cuánto fue? También fue 0. Por lo tanto, el límite, cuando XY tiende a 0, 0, de la función que nos dieron, va a ser igual entonces a 0. Y ya no es que no existía, ¿verdad? Sino que ahora ya se convirtió a 0. Siempre observe que f de 0, 0 no existe, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el tema que sigue, que es la continuidad de una función de dos variables. En el texto vamos a encontrar este concepto. Dice que una función de dos variables, una función f de dos variables es continua en un punto, igual que con una variable. Uno comienza con la continuidad en un punto, después pasa a la continuidad en un intervalo. Entonces aquí vamos a pasar en un punto y después a un entorno. Es continua en el punto x0 y y0 de una región abierta sí, dos puntos, f de x0, y0 debe ser exactamente igual al límite cuando la pareja ordenada xy se acerca a x0 y y0 de una función xy. A eso lo conocemos como continuidad en un punto. Observe que el ejemplo anterior, de una vez como ejemplo, no sería continua. ¿Estamos? ¿Quedó claro el ejemplo? El ejemplo dado aquí arriba no sería continua porque dijimos que f de 0, 0
no existía. Pero el límite sí existe y vale 0. Entonces f de 0, 0 no es igual al límite, por lo tanto no es continua. Y él lo podemos ver uno gráficamente. Pero hablemos ahora de continuidad en una región. Entonces, podemos escribir entonces esto. Dice que la función f es continua en la región abierta R, en la región abierta. Aquí solo una R así con un palito, porque los reales le pongo yo 2 palitos cabalmente por eso. Si es continua en todo punto de R. Bien, con esto terminaríamos el tema, ¿cómo se llama? Me parece que es el cual dije, se me olvidó el número, pero lo miro. El que estamos viendo es el ¿cuánto? Este es el 2, el punto 2, pero no me acuerdo qué número de capítulo. Capítulo 13. 13, ok, entonces aquí terminamos. El 13.2. Hoy tenemos 27 del 9 del 25. Eso es lo que teníamos que ver, eso es lo que tenía que haberles dado el día del examen, pero bueno, la verdad que nosotros no tenemos el problema, pues el problema nos lo heredan a nosotros, sí, o sea, decisiones de las administraciones que no se ponen a pensar que si tal vez haya muchos catedráticos que no lleven un cronograma tan estricto como el mío, tan rígido, pero yo sí lo llevo rígido y trato de cumplir. Y por eso, digamos, yo al inicio del curso les digo, mire, esto vamos a ver, ya me comprometí con ustedes desde el principio, ¿no? Pero eso cuesta que lo entiendan tanto nuestra administración de acá como la general, ¿va? En este caso fue el problema de la general. Pero bueno, nosotros tratemos de tapar el hoyo a la cuestión y miremos la 13.3. Y el título es Derivadas parciales. Yo espero ponerme hoy al día. Si lo logramos, pues solo les cambio la fecha, la entrega del, ¿cómo se llama? Porque me imagino que sí quieren que se lo cambie. Del 13.2, que es el que acabamos de ver, ¿sí? Se los cambio y se los paso junto con los del 13.3 y probablemente el del 13.4. ¿Ok? Bien. Primero entremos por una definición. La definición dice lo siguiente. Sea z una función de 2 variables. Aquí lo dije con palabras y ahí lo escribí matemáticamente. Z igual a una función de las variables x y y. Coma, las primeras derivadas parciales de una función con respecto a x y y x, y son las funciones su nomenclatura es la f si es la función, f si fuera g, pues será g, ¿va? Y con su índice x, f de x y f de y. No,
No, solo así se escribe. Pero esas son las parciales. Aparte va a ser la verdadera derivada. O sea que aquí vamos a encontrar parciales y después la derivada total. Pero vamos por paso, ¿verdad? Entonces ahorita por el momento esa es la nomenclatura. Fx, Fy definidas. Lo que pasa que aquí sí es imposible ponerle el apóstrofe. Porque si le pongo F', ¿a quién se refiere? ¿A la X o a la Y? Entonces, eso es lo primero que empieza uno a entender, ¿no? O a enterarse. Ah, no, es que aquí hay derivadas con respecto a X y derivadas con respecto de Y. Y de ahí las vamos a juntar las dos. Pero todavía no hemos llegado hasta ahí, ¿no? ¿Y cómo se define? Bueno, ahora entremos ya más en materia. La parcial con respecto de X, ahí dice, F derivada parcial con respecto de X es de una variable X, Y, o sea, de una función de dos variables, es igual, y entramos allá a temas conocidos. ¿Por qué? Porque va a ser el límite cuando delta X tiende a 0. ¿De quién? Y usted ya lo vio, F de X más delta X menos F de X. F de X más delta X, pero aquí me estoy comiendo algo importante. Mejor que me haya equivocado. Coma Y, porque siempre tiene que ser en dos variables, ¿no? Menos, y ahora le vamos a restar el F de X, Y. Dividido todo dentro de delta X. Aquí la clave básicamente es que la definición se refiere, si es con respecto a X, entonces se refiere al delta X. Por lo tanto, sería muy fácil poner la derivada con respecto a Y. Va a ser entonces, el límite ahora será delta Y tiende a 0 de la misma expresión. F de X, ahora será la Y la que va a incrementar. Será F de X, Y más delta Y, pero siempre le vamos a restar F de X, Y. Y todo eso lo vamos a dividir, pero ahora ya no va a ser sobre delta X, sino sobre delta Y. Por supuesto que esta conclusión es importante, siempre y cuando los límites existan. Se recuerda que ya vimos un ejemplo, solo vimos uno, pero vamos a seguir viendo más conforme vayamos avanzando. Pero ya vimos un ejemplo donde el límite no existía. De ahí pues vimos uno donde sí existía, pero no era continua. Entonces esas cositas nos van a servir. También hay ciertas notaciones que debemos de tomar en cuenta. No solo F de X existe, damos la derivada parcial con respecto a X de una función de dos variables, también se puede escribir con este símbolo, la parcial de F de X, Y, pero con respecto de X. También lo puede escribir como Z, es F de X, Y, entonces le puede poner Z y un subíndice X. Ahí diría la parcial de Z con respecto de X, que también tendría su equivalente con esos colochos, delta Z sobre delta X. Esta notación es bueno que la manejemos porque en el libro también lo hacen muy variable. Y cómo se llama, y a veces, si uno no se aprende las notaciones, dice, ¿y aquí qué me están preguntando, no? Sí, dice uno, ¿y aquí qué me está preguntando el cuate no? Ok, vamos a ver un ejemplo. Yo sé que ustedes lo podrían hacer, pero mi obligación es mejor no suponer. Cuando usted esté dando clases, no suponga. Bueno, de hecho, en la vida, lo mejor es no suponer. Me dice una vez una señorita, es que fíjese que el sábado, creo que fue un sábado que nosotros sí recibimos clase, pero muchos no recibieron. Y entonces me dice, mire, yo supongo que usted no va a dar clase, ¿va? Me dice, no suponga, por favor, le dije yo, porque primero yo ya me identifiqué con usted, llevamos cuántos sábados.
No sé cuántos llevamos, como 14 o 15 por ahí probablemente. Y dígame cuándo he faltado yo. Y eso le pregunto a mucha gente. Una vez regañé a mi alumna, pues estaba faltando mucho. Le dije, mire, usted ha faltado más veces en este curso que lo que yo he faltado a trabajar en 50 años que llevo de trabajar. Fue duro, pero así es la cosa. O sea que uno debe dar el ejemplo. Y por eso es que yo exijo mucho, ¿no? Pero bueno, ejemplo, dice sea f de x, y. No importa qué función pongamos. Vamos a poner esta, que tal vez debería poner una más corta, pero bueno, lo voy a hacer corto, solo por ahorrar tiempo. Pero en esencia tiene todo. Tiene X, tiene Y, y ya está tranquilo. Y entonces me piden hallar por la definición, oiga bien, por la definición. Y solo vamos a hacer una. ¿Cuál quiere? X o Y, la que usted quiera. Pero hagamos solo una. X, hagamos X. La parcial de F con respecto de X, de XY. Entonces, le echamos de una vez barniz. Diremos que solución, ¿verdad? Es bueno siempre poner, a mí se me olvidaba antes poner siempre en dónde comenzaba la solución. Vieran cómo ayuda cuando uno mismo está revisando su material. Entonces, la parcial de X de la función f de XY va a ser, de acuerdo a nuestra definición, al límite, ¿cuando qué? El límite cuando delta x tiende a 0, ¿de quién? De f de x más delta x, coma y, menos f de x, coma y. Y todo eso dividido dentro de delta x. Claro, si usted metiera de una vez el delta x, le queda 0 en el denominador. Entonces va a pasar lo mismo que pasaba con una variable. De alguna manera se tiene que eliminar ese delta x. Porque si no, ya de entradita ya sabría yo que tendría ahí problema. Esto va a ser el límite cuando delta x tiende a 0. Y f de x más delta x, lo único que tiene que tener cuidado es que donde hayan x, va a sustituir por x más delta x. Por lo tanto, le va a quedar algo así de esta manera. 2 por x más delta x elevado al cuadrado, menos 5 por x más delta x por la y, menos f de xy, que es 2x cuadrado, más, excelente, 5xy, para no poner una línea más, ¿no? Y una vez aplicamos la ley de signos. Eso estuvo muy bueno, porque la verdad, les soy honesto, quiero ahorrar un poco de tiempo, que no es necesario usarlo. Y siempre dividido entre delta x. Aquí lo que queda es, hay que operar. Son propiedades, básicamente la distributividad o binomio, cualquier cosita así. Nos va a quedar que el límite, cuando delta x tiende a 0, y hoy nos voy a multiplicar todo por 2, entonces me va a quedar 2 el cuadrado al primero, x cuadrado, más 2 veces, pero como yo tengo un 2 adelante, sería 4x por delta x. Solo vaya revisando conmigo, por favor, porque a veces me equivoco por la prisa. Luego más 2 delta x cuadrado. O sea, ya multipliqué todo por 2. Lo mismo va a hacer con el que sigue. Me queda menos 5xy menos 5 delta x por y. Voy a hacer aquí un pequeño truco para que nos quede todo en la misma pantalla, porque no tomé en cuenta que se me iba a hacer tan grande, pero aquí ya lo moví. Ahí estamos. Entonces sería menos 5 delta x por y, luego tendríamos el menos 2x cuadrado más 5xy. Y todo está dividido dentro de delta x. También de cajón siempre se va a eliminar el f de xy, obligadamente. Siempre se va a eliminar. Por lo tanto, este menos 2x cuadrado, con este se sacuden entre ellos, y luego tendríamos el menos 5xy con el 5xy. Nos quedó 0. Por lo tanto, ¿qué fue lo que nos quedó? Escribámoslo. Tenemos prisa, pero sí tenemos que emplear tiempo en algunas cosas que sí son útiles. Primero nos damos cuenta que todos estos términos van a tener delta x, todos los que quedaron, los que resucitaron.
Entonces podemos escribir ya factorizando. Primero escribiría 4x, ¿sí? Luego el otro que me quedaría sería más 2, pero por delta x, porque estoy factorizando 1. Y el último me quedaría menos 5y y todo multiplicado por delta x. Pero como delta x y delta x arriba y delta x abajo, sí lo puedo cancelar. Solo díganme por qué lo puedo cancelar. O sea, ¿por qué puedo cancelar acá delta x con delta x? Pues es que así es, no se puede cancelar solo así. Tiene que haber una razón, a ver si la saben. Si no, se las doy, ¿no? Algebraicamente. Porque es un factor. No. Fíjese pues, si usted tiene esa expresión x menos 3 sobre x menos 3, ¿lo puede o no lo puede cancelar? Ustedes lo cancelan, pero no es así. O sea, uno dice, mire, yo voy a cancelar este x menos 3 con este x menos 3, siempre que x menos 3 no sea 0. Porque si x menos 3 es 0, estoy cancelando 0 sobre 0. La pregunta del millón es, ¿y por qué no lo hizo cuando teníamos en el 13.2, cuando teníamos el 0 sobre 0? Aquí. ¿Por qué no canceló el 0 sobre 0? Porque no se puede. Entonces, pero delta x, ¿qué está pasando ahora con delta x entonces? Muy diferente es acercarse a 0 que ser 0. Es diferente, es totalmente diferente. Si yo me acerco a un número 0, no quiere decir que es 0. Ese es el concepto que cuesta que muchos alumnos entiendan de límites. Y por eso yo lo repito también en este tipo de funciones de dos variables. Yo sí puedo cancelar delta x y voy a poner aquí una observación para que a usted le quede. ¿Por qué delta x es diferente de 0? ¿Se da cuenta de la observación? Nada, que yo me lo traigo porque arriba y abajo en él. Casi todos hacemos eso, pero se nos escapa siempre que cuando cancelamos, siempre que uno cancela, debe agregar esa expresión siempre que eso que está cancelando no sea 0. ¿Ah? Ok, entonces ahora sí lo podemos cancelar y entonces nos va a quedar que esto va a ser igual, primero al 4x, que no va a variar, porque es delta x la que está variando, más 0 menos 5y. Por lo tanto, el resultado final es 4x menos 5y. Cuando uno está en mate, no sé qué mate es, pero cuando uno está viendo esto, odia que le pongan, que haga la derivada o cualquier cosa por la definición. No les gusta. Las trigonométricas son preciosas. Viera qué demostración debe ahí bonita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no saben qué es el seno de x más delta x. Pero bueno, entonces, pero claro, nosotros vamos a ver el método más práctico. ¿Sí? El método más práctico no es por cómo se llama por el límite, sino que nosotros decimos que la parcial con respecto a x de esa función de x, y lo que nosotros hacemos es dejar constante todo lo que no es x. Por ejemplo, dejamos constante el 2, dejamos constante el menos 5, perdón, eso lo hace la máquina, no yo. Dejamos constante el menos 5 y dejamos constante la y. Y solo derivamos donde hay x. Entonces, la derivada de x cuadrado, ¿cuánto sería? 2x. Pero con el 2 que tiene adelante se queda multiplicando, por lo tanto es 4x. En la otra, la derivada de x es 1, por lo tanto solo me queda menos 5y. Imagínese usted, ¿va? Tanto que hicimos para llegar a una cosa mucho más práctica. Pero la práctica y lo teórico no van de la mano. O sea, lo teórico es teórico y lo práctico es práctico. Pero de aquí en adelante sí vamos a usar el método práctico, ¿ves? No nos vamos a meter a calcular la derivada por cómo sea. Pero también tienen que tener muy en cuenta que en el examen sí es probable que le diga así como se lo escribe aquí. Hallar por la definición la parcial de x con respecto de x de la función f de x, y. Estamos ya, no se escapa del límite. La única diferencia, incluso le puedo poner 3 variables, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el objetivo.
Aquí lo que nos haría falta es definir para una función x, y, z, f de x, f de y f de z. La única diferencia va a ser, aquí van a ir el x, y z, y aquí adentro pues va a ir x, y z más delta z. Y ya, y aquí abajo delta z. Y no hay donde perderse. Ahora vamos a ver lo que es la interpretación geométrica. Otro tema importante. Interpretación geométrica, 2 puntos. Sea la variable z igual a una función de 2 variables. Eso es lo que dice ahí. Si leyéramos matemáticamente, eso es lo que dice. Coma. Si y es igual a y sub 0, entonces z es igual a f de x, y sub 0. Representa la curva de intersección de la superficie z igual a f de x, y con el plano y igual a y sub 0. Esa es la suposición que se hizo, ¿no? Si y es igual a y sub 0, entonces z igual a f de x, y sub 0 representa la curva de intersección de la superficie z de f de x, y, pero con el plano y igual a y sub 0. Este plano y igual a y sub 0 va a ser un plano que va a ser paralelo al xz, porque no tiene ni x ni tiene z, solo tiene y. Básicamente sería un cilindro. Ese es el nombre correcto, de acuerdo a lo que hemos visto en nuestro curso, sería un cilindro, pero que va a ser paralelo cabalmente a, al plano xz. Pero cilindro, al hacerlo así, como es un plano, eso ya no queda un cilindro de esta forma, sino que queda un plano. ¿Ok? Entonces, la parcial de f con respecto de x, pero evaluada en el punto x0 y y0, va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, pero sería x0 más delta x, coma, y y sub 0, menos f de x0 y y0. Y todo eso dividido dentro de delta x. Entonces, ¿qué representa? Bueno, vamos a hacer un pequeño esquema. Pero este esquema tiene que ser en 3 dimensiones. Aquí vamos a tener el eje Z. Aquí voy a dibujar el eje X. No, perdón, el eje Y mejor. Y a este lado el eje X. Y vamos a poner que la superficie es esta roja que voy a dibujar. Le voy a dibujar primero 2 rectas. Pequeñas. Y lo que voy a hacer es que voy a juntar por medio de una curva para indicar que es una superficie. Aquí tengo que hacer más o menos la misma figura. Pero le voy a borrar un pedacito porque se me pasó un cuadrito.
Si no, no va a aparecer la misma figura. Es como un techito, como una carpita, ¿no? Y ahora voy a dibujar el plano. Voy a hacer primero una cosita porque estoy observando que está muy pegado. Voy a hacerte un poquito más grande el techo de la carpita. Perdón. Ahora sí voy a dibujar mi plano, que va a ser y igual a y sub 0. Entonces lo vamos a hacer con verdes, quedaría bien. Y para más o menos dibujar o simular el plano, lo voy a hacer como por acá. A unos 1, 2, 3 cuadros. Más o menos por ahí quedaría el planito. Como esto solamente es ilustrativo, el plano sería infinito y la superficie también. O sea que aquí le podemos poner que esta es la superficie. Dada por z igual a f de x, y. Pues ahorita no sabemos exactamente quién es f de x, y. Pero nos vamos a dar cuenta que la intersección del plano y la superficie lo va a hacer con otro color para que se vea la intersección. Va a tener una forma muy igual a las que dibujé aquí en los extremos. A este y a este. Estas tres son prácticamente iguales. Entonces va a haber para un punto x0 y y0, digamos que nosotros localizáramos el punto aproximadamente por acá. No cuente los valores, sino que aquí lo que me interesa es que se dé cuenta que este es x0, 0, 0. Este que dibujé acá. Ahora me voy a ir exactamente dentro del plano, que aproximadamente quedaría como por acá. Y entonces le voy a trazar una línea punteada porque es de construcción. Pero recuerde que este plano este es el plano que habíamos dicho que y era igual a y sub 0. Entonces ese punto que acabo de dibujar con morado tendría que tener coordenadas. La x no puede cambiar, x0, pero la y dice que vale y sub 0. Pero la z todavía vale 0, no se ha subido. O sea, todavía no ha subido. Pero si lo subimos ahora, vamos a dibujar una recta que pase por ese punto. Y lo que vamos a buscar es que la recta intersecte la curva. Ahí aproximadamente está ahí. También se la voy a hacer punteada para que se note que es auxiliar. Las rectas esas auxiliares para hacer la figura, ¿no? Solo para eso nos sirvieron, pero sí que sirve. Entonces, ¿qué coordenadas tendría ese punto? Ese punto de arriba tendría coordenadas. Para la x, definitivamente sigue siendo x0. Para la y sigue siendo y0. Y para la z, ¿cuánto valdría? F de x0, coma y0. Alguien me diría, vale z, sí, pero z vale f de xy. Y f de xy, conozco x0, conozco y0, ahí está. Entonces, ahora viene el juego del millón, ¿va? Ahora vamos a trazar una recta, simuladamente, que es tangente a esa superficie, pero exactamente en ese punto. Esa va a ser una recta tangente.
Eso quiere decir que la parcial con respecto de x, y representa la pendiente, o sea, este símbolo que tenemos acá, entonces decía que en el esquema nos dice que la recta o la parcial de f representa la pendiente que en la figura está identificada como L de t, o sea, la recta tangente. Entonces, tiene que haber también un f de y, ¿va? Y esa también va a representar la pendiente de una recta tangente a la superficie, pero que el plano ahora va a ser x igual a x0. Ya no va a ser así paralelo al plano xz, como lo traté de dibujar acá, sino que ahora el plano va a pasar por aquí, por el eje x, pero va a ser ahora como paralelo, tiene que ser paralelo al plano yz, o sea, el que está atrás, al fondo. Y ahí pues se podría dibujar también su recta tangente, que necesariamente tiene que ser diferente, no necesariamente igual. ¿Quieren que le explique algo de lo que está en el dibujo? Falta bastante todavía, pero no importa. Pongamos un ejemplo, porque los ejemplos son clave, por lo menos la parte analítica. El ejemplo dice hallar las pendientes de las direcciones de x y y de la superficie f de xy igual a 4x cuadrado más y cuadrado menos 4 en el punto de tangencia uno, 2, 4. Vamos a plantear la solución. Entonces, para poder resolver algo que es importantísimo cuando uno está resolviendo problemas de libros, es que, que el libro dice que queremos encontrar las pendientes de las direcciones x y y de esa función, pero dice que el punto de tangencia es 1, 2, 4. Entonces lo que uno tiene que hacer como primero, así siempre hágalo, aunque el libro lo diga, pero los libros a veces tienen errores, pero no son con mala intención, sino simplemente se equivocan. Entonces aquí lo primero es probar que este punto realmente es un punto de tangencia. ¿Y cómo lo vamos a probar? Simplemente vamos a ver si ese punto 1, 2, 4 pertenece a F. Entonces, ¿cómo escribimos eso de si pertenece o no? Pues comenzaríamos que 4 debe ser igual a 4x, que vale 1 al cuadrado más y
que vale 2 al cuadrado menos 4. O sea que 4 es igual a 4 más 4 menos 4. Uno de los dos 4 truena y por lo tanto nos queda que 4 es igual a 4. Por lo tanto, el punto 1, 2, 4 sí es punto de tangencia. Ahora, ¿por qué esto es importante? Yo he resuelto problemas en un libro que se equivocan en el punto de tangencia y entonces el punto queda fuera de la superficie. Eso incluso lo puede ver en los textos de una variable. Que por error, no sé por qué es que lo hacen, no sé si lo hacen con mala intención o simplemente por error. Entonces lo que sucede es que supongamos que esta fuera la superficie, una esfera, digamos, pero ponen el punto por acá. ¿Estamos? Entonces resulta que ese punto no es de tangencia. Entonces el método de solución de ese problema es mucho más complicado que cuando lo es. De hecho, aquí va a salir en 2 líneas lo que nos pidieron. Pero alguien dirá, ¿pero para qué hicimos eso? Para estar seguros de que sí es un punto de tangencia. Y terminé de redactar por ser punto de la superficie. Entonces ahora todo se va a simplificar mucho más. ¿Por qué? ¿Cuánto vale f de x? Y ahora no vamos a usar el límite, pues, sino que nos vamos a ir a la expresión y vamos a derivar con respecto de x. Solo solo derivamos 4x cuadrado, porque y cuadrado no puede ser y 4 tampoco, por lo tanto el resultado es 8x. Y por lo tanto, f evaluado en el punto 1, 2, ¿por qué 1, 2? Porque es x y y. Ya la z ya no nos interesa, entonces f de x en el punto 1, 2 nos va a dar muy fácil como 8 por 1. Eso quiere decir que la pendiente de la primera recta en la dirección de x va a ser 8. Ahora miremos la de la segunda, la parcial con respecto de y. Y nos volvemos a la función, ¿no? Y ahora derivamos con respecto de y. Desde ahí podemos ver que la única que vamos a derivar es y cuadrado, que su derivada sería 2y. Por lo tanto, la derivada parcial con respecto de y, valuada en el mismo punto 1, 2, va a ser igual a 2 por la y, que vale 2. Eso quiere decir que la derivada parcial de y en el punto 1, 2 es igual a 4. Como puede ver, son diferentes, pero esas son respectivamente la pendiente de una recta tangente en la dirección de x, nos dio que era 8. Y en el otro caso, la pendiente de una recta que es tangente, pero en la dirección de y, nos dio que es igual a 4. Aquí no se comparan los valores, sino simplemente una tiene pendiente 8, bastante fuerte, la otra 2, un poquito más suave. Aquí solo voy a poner una definición y conforme sigamos avanzando vamos a tener oportunidad de resolver un problema, pero se hace exactamente lo que ya hicimos. Las derivadas parciales de una función de 3 o más variables. Si nos concentramos en el caso de una función de 3 variables, debiera de ser w igual a una función de x, y y z. Las letras ya no tienen nada que ver, solo hay que darse cuenta del orden de la triada. Entonces podemos decir que la parcial de w, pero con respecto de x, recuerde que esto se puede haber escrito como w de x, pero ahora escribimos ¿cómo se llama?
el f de x acá también. Ahí está escritas las tres formas. Pero ahora hace falta poner el límite. Esto va a ser entonces el límite de f de x más delta x, coma, y y z, menos f de x, y, z. Y todo eso nos va a quedar dividido, como estamos encontrando con respecto de x, aquí debería decir delta x tiende a 0 y también aquí debe decir delta x. Si quiere las demás, pues usted las pone igual. Y entonces, ¿cómo se derivan? Igual. Si quiere con respecto de y, entonces la x y la z van a quedar constantes. Si quiere con respecto de z, la x y la y son constantes. Si quiere con respecto de x, la y y la z son constantes. Yo creo que no es necesario. Si quieren, hagamos un ejemplo mejor. No vaya a ser que tal vez sí necesite usted un poquito más de reforzamiento. Entonces dice hallar f de y de x, y, z, si f de x, y, z es igual a 2x cuarta por y al cubo por z al cuadrado. Solo con eso es suficiente para ejemplificar. Solución entonces. Como nos pidieron f de y, no le metemos el límite, sino que hacemos el concepto que le dije. Como quiere y, la x a la cuarta, la z al cuadrado y el 2 son constantes, por lo tanto tienen que aparecer. Entonces f de y va a ser 2x a la cuarta y aquí derivamos y al cubo, pero la derivada de y cubo, estoy seguro que la saben, y es 3y cuadrado, y eso multiplicado por z cuadrado, para dar un valor final. 3 por 2 sería 6, x cuarta, y cuadrado y z al cuadrado. Solo puse uno para simplificar, ¿no? Pero usted puede hacer perfectamente f de x, puede hacer f de z. Y ahora, para terminar este tema, solo me queda un concepto que es muy importante. O sea, lo tenemos que ver porque es parte de nuestros temas. Y el título es derivadas. Cuando uno ya vio la primera derivada, ¿qué mira después? La segunda derivada, la tercera. Esas se llaman derivadas de orden superior. Pero aquí serán derivadas parciales de orden superior. La primera que le voy a poner es la parcial, digamos, de la parcial de una función f con respecto a x. Voy a quitarle las, ¿cómo se llama? La pareja ordenada, y digamos que voy a derivar con respecto de x. Pero aquí a esta x la voy a poner con rojo, porque esto también lo puedo escribir como f, y ahora va el truco del color rojo. Y el morado pues se queda como morado. Entonces cuando a usted le pidan, por ejemplo, aquí diría, en pocas palabras, aquí lo que dice es la segunda derivada de f con respecto de x dos veces. Pero como aquí están las dos x, ¿qué x fue la primera que derivó? ¿O quién fue la primera que derivó? Entonces la primera que derivó es la roja. ¿Estamos? Eso es solamente una nomenclatura, pero nos va a servir de mucho. Entonces, aquí tenemos básicamente una segunda derivada. La otra opción, otra de las tantas opciones, la 2, es encontrar la parcial de f, pero con respecto de x. Vamos a poner también con rojo. Pero todo con respecto de y. Es diferente que la de arriba. En este caso va a ser igual. ¿Quién derivó primero? La x roja. No, la x roja. ¿Ya me está agarrando la idea? Porque está dentro de la parcial. Le voy a poner los corchetes para que se mire más claro, porque posiblemente por eso no lo haya visto. Entonces lo primero que está derivando aquí es con respecto a x, y después es con respecto de y.
Entonces, dése cuenta que cuando usted le pongan f de x, y, usted tiene que derivar f con respecto de x y después con respecto de y. Esto no es tan necesario realmente, pero es bueno tener ese orden. Principalmente si vamos a seguir con derivadas de orden superior, digamos tercera derivada o cuarta derivada. La tercera opción que podríamos enmarcar sería la parcial, pero ahora vamos a derivar primero con respecto de y. Y después vamos a derivar con respecto de, digamos que con respecto de y propiamente. Entonces, esto va a ser igual, en nomenclatura va a ser f de y con rojo A y y con verde. Pero ya sabe usted que el y con rojo es lo primero que tiene que derivar. Y la última, que es la número 4, podemos encontrar la segunda derivada. Siempre puede ser la parcial de f con respecto de y, pero ahora todo con respecto de x. Entonces, nomenclaturamente se puede escribir f se va a derivar primero con respecto de y y después se va a derivar con respecto de x. Sin embargo, a pesar de que eso es así teóricamente, también podemos sacar se puede demostrar que f de x, y es exactamente igual a f de y, x. Eso lo puede demostrar por medio de la definición de límites, pero ahorita no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo. Pero si usted está interesado, sí lo encuentra en el libro. La demostración está en el libro. Y no es nada complicado, es solo meter límites y ya. Entonces pongamos rápido un ejemplo de esto. Y vamos a ver cuánto tiempo nos queda para recuperar algo de la clase. Media hora casi, estamos bien. El ejemplo dice, digamos que g de x, y, que hasta le cambié las letras, digamos a 3x cuadrado por y a la cuarta, menos 5x cubo por el coseno de 3y. Voy a poner aquí 5x, perdón, voy a cambiar cuarta. Entonces a mí lo que me piden es encontrar primero, digamos que me pidan encontrar g de x, y. Entonces aquí nos tenemos que recordar el concepto que teníamos ahí arriba, que tenemos que derivar primero con respecto de quién. Ay, joder, pero no con este color está muy fuerte. Vamos a poner el amarillo. Tenemos que derivar con respecto de x primero y después con respecto de y. Ya les dije que les va a dar lo mismo, pero ustedes sigan ese proceso. Entonces, la primera derivada entonces sería, eso es lo que nos están pidiendo, hallar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para resolverlo, solución, vamos a encontrar primero g de x, que es exactamente, bueno, de x, y, ¿no? G de x, y, que es exactamente la parcial de g de x, y con respecto de x. Y esto es muy fácil para nosotros. Bueno, espero que sí. Como voy a derivar con respecto de x, ¿quiénes van quedando constantes? 3, y a la cuarta y coseno de 3y, y el 5 también, ¿cierto? Entonces la derivada de esa función con respecto de x me quedaría 2 por 3, sería 6 x por y a la cuarta, y el otro me quedaría menos 4 por 5, que sería 20 x cubo por el coseno de 3y. Eso quiere decir entonces que g de x, y no es más que la parcial de g de x, y con respecto de x
Y eso sería la parcial, pero todo con respecto de y. Eso sería g de x de xy. Tal vez lo puse muy teórico, pero lo que quiere decir es que para poder encontrar, perdón, aquí me robé una letra, ahorita la pongo, g de xy. Lo que quiere decir es que nosotros vamos a derivar primero con respecto de x, que ya lo tenemos aquí en la parte de arriba, ¿cierto o no? Y ahora esa la vamos a derivar con respecto de y, por lo tanto la respuesta debiera de ser. Ahora las x se quedan constantes y nos quedaría 24 x por y al cubo menos 20 por 3 sería 60 x cubo, y la derivada del coseno es el seno negativo de 3y, y el 3 ya lo derivé, ya encontré la derivada de 3y, que es 3. Esa sería nuestra respuesta. Bien, aquí terminamos el 13.3. Y a ver qué tal me va con el último. Si lo termino, entonces quedamos como platicamos al principio. Si no, pues entonces tenemos que correr este tema, el que me voy a desarrollar ahorita, la entrega de tareas, hasta el siguiente sábado. Pero ahí creo que ya nos vamos a poner de acuerdo, aunque creo que hoy ¿cuánto tenemos? Perdón, hoy tenemos 27, no 17. Del 9, ¿ah? Entonces escribamos el nuevo tema, sería el de el 13.4, que es diferenciales. Entonces, primero nosotros tenemos una función z como una función de dos variables. Todo lo que hacemos en 2 lo pasamos para 3, para 4, para las variables que necesitemos. Entonces, ¿cómo va a ser delta z? Pues delta z debiera de ser f de x más delta x, coma, y y más delta y. Y a eso le debiéramos de restar f de xy. Yo hago mi esquema aquí, que lo voy a hacer también con ustedes porque me interesa que lo usemos. Y para eso voy a dibujar un paralelepípedo. Pero ese paralelepípedo tiene una forma especial de dibujarse. Vamos a empezar como por acá. A pesar de que yo le voy a poner dos extremos, o sea, le voy a poner dos flechitas, lo que yo trato ahí es de indicar que es una distancia entre los dos puntos que toque. Entonces le voy a poner aquí ese segmento, es un segmento, pero yo le puse flecha solo para indicar de dónde va y a dónde termina, para no recargar el dibujo. De hecho, si cuentan las cuadritos, son 3 cuadritos le puse yo. Luego voy a hacer un delta y, también muy similar, o sea, por la forma de ponerlo como flecha. A ver qué tal me queda acá. Y vamos a poner un f de xy con morado, me quedaría muy bien, siempre con flecha.
Y ahora levantamos todos esos puntos de donde están iniciales de cada quien y lo vamos a levantar, digamos, por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos. 7 cuadritos le tengo que levantar en todos lados, que ya tenga definidos los vértices. Y lo que estoy formando es un paralelepípedo. Eso es lo que se está formando. Pero voy a mantener, por ejemplo, esta arista de acá igual que la de abajo, para que siga siendo delta Y. La anaranjada va a seguir siendo delta X. Y aquí podría dibujar otra delta Y. Claro, a mí me cuesta, si uno no tiene cuadrícula, no le queda tan bonito como me está quedando a mí. Y ahora voy a dibujar el delta X también. Ya sabe que los anaranjados son delta X. Los verdes son delta Y y los morados son los delta Z. Entonces, observe que este punto de acá, ¿qué coordenadas tendría? Pues ese punto tendría X más delta X, coma, y Y más delta Y. Y vamos a suponer que está en el plano donde Z vale 0. Pero delta Z no es más que f de XY. Ah, no, perdón, no es delta Z, este es f de XY. Ahí sí me equivoqué yo. Es f de X, Y. El delta Z lo vamos a tener que poner de otro color, digamos este verde, que es bastante bonito porque es bastante fuerte. Le vamos a poner solo 2 cuadritos para que no se vaya muy arriba, solo que está un poco grueso, lo vamos a poner más delgado. Entonces a todos los puntos le tengo que marcar ese que va a ser nuestro delta Z, a todos los vértices. Y de ahí los tengo que unir todos de acuerdo con su color. Este me quedó un poquito torcido, pero lo voy a dejar ahí porque ya no lo puedo cambiar. Y el verde, que le habíamos dicho que era el delta Y, lo dibujamos también acá. Ese me quedó un poquito abajo porque si no se chocaba con el de arriba. Pero bueno, no, ese era anaranjado. Lástima, no me quedó tan bien, pero bueno. Aquí tenemos otro verde. Tal vez mejor ahorita que haga esta parte de aquí arriba. Y aquí me va a quedar otro anaranjado. El que me molesta es este, que lo voy a quitarle pedacitos para darle profundidad. Y así creo que se mira un poco mejor. Por supuesto que este también está en el fondo. Sería bueno quitarle unos pedacitos. Entonces este sería para nosotros delta Z, ¿verdad? Entonces, el punto de acá, este punto de acá, ¿qué coordenadas tiene? Bueno, tiene X más delta X, que es la X del que está aquí abajo, que está recto para arriba, ¿cierto o no? Entonces sería X más delta X, y Y más delta Y. Pero donde tenemos un poquito de problema esta sería desde acá hasta aquí arriba, sería, digamos, un Z2. Le vamos a poner solo ese nombre, ¿sí? Pero Z2 sería f de XY más delta Z. Por lo tanto, delta Z sería Z2 menos f de XY. ¿Y eso qué quiere decir? Que delta Z va a ser igual entonces a f de X más delta X
porque es Z2, f de x más delta x, coma, y más delta y, menos f de xy. Con eso entonces, teniendo esa idea de lo que estaba en la parte superior, podemos definir el diferencial total. Pongámoslo entonces. El diferencial total y el concepto diría, si z es igual a f de xy, coma, con delta x, coma, delta y, los incrementos para x y y, entonces los diferenciales de las variables x y y son dos puntos. El diferencial de x es aproximadamente igual a delta x y el diferencial de y también es aproximadamente a delta y. Entonces, el diferencial total en este caso el diferencial total de z es dos puntos la parcial de z con respecto de x por el diferencial de x más la parcial de z con respecto de y por el diferencial de y. Eso sería escrito de esa forma. También lo podríamos escribir como el diferencial de z es f de x por dx más f de y por dy. Y para tres variables, es muy parecido, con w igual a una función de x, y y z, entonces el diferencial de w, que es el total, va a ser la parcial con respecto de x de dx más la parcial con respecto de y por dy más la parcial de z con su diferencial de z. Pongamos un ejemplo rápido. Digo rápido porque sí estoy corriendo un poquito, no mucho, pero más o menos. Supongamos que nosotros tenemos una función de tres variables, de f de x, y, z, dada por x a la cuarta menos x cubo por y cuadrado más 3y por z cubo. Y me piden hallar el diferencial de w. Este es un ejemplo específicamente para lo último que escribimos, que es el diferencial para tres variables. Entonces nosotros ya con seguridad decimos, bueno, la solución. Como nosotros necesitamos las tres derivadas, tanto con respecto de x, con respecto de y y con respecto de z, entonces las vamos a encontrar. Primero vamos a hallar entonces f de x. La derivada con respecto de x de esa función sería 4x cubo menos 3x cuadrado por y cuadrado más 0, porque ya no tiene x el último término. Eso sería f de x. Mientras que f de y, x cuarta sería 0
Por lo tanto me queda menos 2x cubo por y. Y la última que sería más 3 veces z cubo. Me imagino que no se han perdido ahí. Y la última que sería f de z, la x cuarta sería 0, la x cubo y cuadrado 0. Y nos quedaría solamente 9y por z cuadrado. ¿Va que no es difícil? Es muy fácil. Solo hay que tener cuidado porque a veces uno se confía y se puede equivocar. Entonces el diferencial de w, que es lo que nos pidieron, sería f de x. Por lo tanto es 4x cubo menos 3x cuadrado por y cuadrado por el diferencial de x. Más f de y, que es menos 2x cubo por y más 3z cubo por el diferencial de y. Más 9y z cuadrado por el diferencial de z. Si en dado caso no termino este tema porque ya es lo último y hay algo en la tarea, tal vez no sé si hay un tema de eso en la tarea, pero bueno, lo voy a intentar terminar, a ver qué tal me va. Dice que una función f dada por un z igual a una f de x, y, función de dos variables, ya me caí hasta la batería, z de f de x, y es diferenciable en el punto x0 y y0 si delta z se puede expresar de la forma a f de x por delta x, lo que ya vimos, pero más f de y por delta y más un epsilon 1 por delta x más un epsilon 2 por delta y, donde el epsilon 1 y epsilon 2 tienden a tomar el valor de 0 cuando el delta x y el delta y como pareja ordenada se acercan al punto 0,0. Nos quedan 5 minutos todavía. A ver cuánto avanzo en estos 5 minutos. Veamos este ejemplo entonces. Mostrar, no es demostrar, es mostrar que la función f de x, y dada por x cuadrado menos 3y cuadrado es diferenciable en el plano cartesiano. O sea, en R2. Solución. Sea z igual a la función de dos variables x, y.
el incremento en z en un punto arbitrario x, y del plano R2 es dos puntos y lo escribimos. Delta z es igual a f de x más delta x, coma, y más delta y eso menos f de x, y. Por lo tanto, delta z va a ser igual, como vamos a cambiar la x, sería x más delta x elevada al cuadrada, menos 3 veces la y, que sería y más delta y, también al cuadrado, menos f de x, y, que fue lo que nos dieron. En este caso, menos x cuadrado más 3y cuadrado. Entonces, delta z, desarrollando los binomios, me quería x cuadrado más 2 delta x, o 2x por delta x mejor, para que no se confundan, más delta x elevado al cuadrado, y al multiplicarlo por 3 el binomio me quería menos 3y cuadrado, menos 3 por 2 sería 6y por delta y, más delta y al cuadrado multiplicado por 3, menos x cuadrado más 3y cuadrado. Pero hay varios términos que se eliminan, por ejemplo x cuadrado y 3y cuadrado. Entonces el delta z nos va a quedar de esta forma: 2x, ordenando, 2x por delta x más delta x elevado al cuadrado no sé dónde saqué este valor, solo déjame revisar porque saqué un valor que x cuadrado menos 3y cuadrado. Lo que pasa es que yo lo cambié, creo yo. Sí, yo lo cambié. Entonces, no hay problema, sigamos. Más delta x cuadrado menos 6y por delta y más 3 delta y cuadrado. Eso fue lo que nos quedó al eliminar los otros términos. ¿Correcto? Pero vamos a factorizar primero los delta x. Vamos a agarrar este con este otro. Entonces nos va a quedar que delta z sería 2x más delta x por delta x, perdón, ya sé, menos 6y por delta y el delta x al cuadrado lo voy a poner como delta x por delta x, que es lo mismo, y lo mismo va a hacer con el delta y, más 3 delta y por delta y. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad es que vamos a separar, digamos, este 2x. Este 2x básicamente es f de x. ¿Correcto? También tenemos f de y. ¿Quién es f de y? Sería menos 6y. Lo vamos a escribir aquí abajo. F de y sería menos 6y. Entonces, el delta z que tenemos acá arriba
lo podemos escribir como f de x por delta x más f de y por delta y más delta x por delta x, que sería el primer término, y el otro nos quedaría más 3 delta y por delta y. Entonces, el primer término, que es creo que tengo un error, solo voy a revisar. Sí, se va a acabar es que se le va a acabar la batería a la máquina. Bueno, aquí creo que tengo no error, sino que es que yo cambié la función que tenía en mi ¿cómo se llama? En mi ejercicio. Entonces no encuentro los elementos que tengo aquí a mano derecha, pero lo que quiero verificar es, por ejemplo, este menos 6y por delta y, no sé qué lo hice. Entonces tendría que revisar ahí. 2x por delta x cuadrado, menos 6y por delta y, más 3 delta y. Estos sí están bien, pero cuando pasé acá, no, aquí está, menos 6y por delta y, delta x. Entonces, lo que nosotros podemos ver ahora es que podemos asumir que este término que está aquí es el error, epsilon 1, así se llama ese error, pero epsilon 1. Y que todo este otro término de acá puede ser epsilon 2. Entonces ahí podemos ver que epsilon 1 es igual a 0 cuando delta x es igual a 0 o tiende a 0, pero podemos hacerlo así. Y por otro lado, epsilon 2 es igual a 0 cuando delta y es igual a 0. Entonces lo que hemos demostrado es que delta x, delta y están tendiendo al punto a ser valor 0. Por lo tanto, f es diferenciable en todo R2. Lo vamos a tener que dejar ahí, solo me quedé pendiente de un teorema y también de un ejemplo. Entonces sí, vamos a correr esta tarea, también la vamos a correr una semana para terminarlo el próximo sábado y miramos los temas que continuemos. Ya aquí no me falta mucho realmente, sí menos de la mitad, por lo menos, pero tampoco voy a correr. Entonces, usted se recuerda que el 13.4 no lo hemos terminado y yo les voy a correr las fechas, primero Dios. Si no lo hago hoy, lo hago el lunes. Pero los que tienen que entregar la próxima semana, entonces sería el 13.2 y el 13.3, tanto en papel como en virtual. Hoy solo tenía que entregar el 13.1 en virtual y el 13.1 me lo entregaron también ya en papel. ¿Estamos de acuerdo todos? Espero que sí. Bien, yo les agradezco mucho su atención.